Bienvenidos muchachos, este es el video en donde vamos a elaborar el ejercicio 7. Vamos a estar trabajando en Access. El ejercicio 7 empieza en la diapositiva 10 de la presentación de PowerPoint y lo que tenemos que hacer es poner en una parte de la pantalla el PowerPoint con las instrucciones y del otro lado de la pantalla pues llevar a cabo cada uno de los pasos. Para empezar, da clic derecho y selecciona la opción de nuevo y la opción de Microsoft Access Bases de Datos. Aquí el nombre que le vamos a dar al archivo es biblioteca. Va a ser una biblioteca con usuarios, con préstamos, con libros. Ese es el ejemplo que vamos a trabajar para el ejercicio 7. Ahora dale doble clic a tu documento de Access y habilita el contenido. A continuación, para empezar a definir las tablas de nuestra base de datos, nos vamos al menú Crear y elegimos la herramienta Diseño de tabla. En Diseño de tabla nos aparece un espacio donde vamos a poder ingresar los campos de información de nuestra tabla. La primera tabla va a tener como campos el código del libro. De manera automática el tipo de dato es texto corto y a menos que yo te indique lo contrario, déjalo así. Otro campo va a ser el autor, otro más va a ser el título del libro, otro la editorial y otro el año. En esta tabla, el único campo que no es texto corto es el año. Dale clic derecho a esta punta de flecha y elige la opción de número. Recuerda que los campos no son otra cosa más que datos o atributos que van a identificar a cada uno de los registros de nuestra base de datos, en nuestro caso, a cada uno de nuestros libros. Una tabla debe de tener un campo llave. La clave o llave principal de una tabla nunca se repite e identifica a cada elemento o registro. Entonces, en la universidad, en la tabla de estudiantes, la matrícula es el campo llave. En el caso de nuestros libros, el campo llave va a ser el código del libro. ¿Cómo le indicas a Access que este es tu campo llave? Le das clic derecho a código del libro y eliges la opción clave principal. Aparece esta llavecita y con eso tú ya sabes que el campo llave, el que nunca se va a repetir y que va a identificar a cada libro, es su código. A continuación vamos a seleccionar la pestaña que dice tabla 1, le damos clic derecho y elegimos la opción de guardar. Y el nombre va a ser libros. Dale a aceptar y vamos al siguiente paso. Otra vez del menú crear, vámonos a diseño de tabla, vamos a construir otra tabla, la cual va a tener los campos de código usuario, nombre, apellido paterno, apellido materno, fecha de nacimiento, esta fecha de nacimiento va a ser de tipo fecha y hora, y finalmente el teléfono, que también va a ser un texto corto. El campo llave de esta tabla va a ser el código de usuario. Dale clic a código de usuario, dale clic derecho y elige la opción de clave principal. Esta tabla la tienes que guardar con el nombre de usuarios y le das a aceptar. Ya tenemos una base de datos con dos tablas, libros y usuarios. A continuación vamos a empezar a ingresar datos. Seleccionas la pestaña de libros, le das clic derecho y seleccionas vista hoja de datos. Y aquí es donde vamos a poder ingresar la información de nuestra base de datos. Por ejemplo, ponle aquí
usuario 01. Si quieres, elige otros datos que sean datos reales o más bonitos. O usuario 1, autor 1. Por cuestiones de tiempo en el video, yo lo voy a dejar así como título 1. Tú puedes hacer tu base de datos con datos reales. Y finalmente el año, vamos a ponerle aquí cualquier año, 2018. Y así te voy a pedir que ingreses 2 registros más. Fíjate que me equivoqué en el código del libro. Este código no va a ser U01, va a ser L01, por favor. Nuestro siguiente libro va a ser el L02. Acuérdate que el código del libro es el campo llave y que no debe de repetirse. E ingresa datos. El autor, la editorial, el título y todos los datos. Y finalmente, un libro 3. Es importante que escribas con cuidado. Los códigos tienen que ser similares, con mayúscula inicial y demás. E ingresa, por favor, todos los campos de información de cada uno de tus libros. Ahora, en la vista hoja de datos de la tabla usuarios, vamos a ingresar los datos de 3 usuarios. Aquí el código es U mayúscula 01, el nombre ponle el que tú quieras, pueden ser tus amigos, pueden ser incluso tus nombres. Apellido paterno 1 y así sucesivamente. Llena todos los campos, por favor. Y te voy a pedir que ingreses otros 2 registros. El usuario 02 con el nombre 2 y un usuario 03 con campos de información válidos, por favor. No me lo vayas a dejar así como nombre 1, 2 y 3. Esto yo lo hago por cuestiones de rapidez en el video. Ahora vamos a guardar y a cerrar nuestra base de datos. Dale clic al iconito de guardar y ve cerrando cada una de las pestañas. O bien vete a la opción de archivo y dale cerrar. Dentro de los recursos de Blackboard yo te dejé otro documento de Access que se llama productos. Vamos a abrir esta base de productos dando doble clic en la carpeta donde la hayas descargado. Y ahora en Access vamos a estar trabajando con esta tabla de productos. Si es necesario habilitar su contenido, ahorita a mí no me lo pidió, pero si aparece aquí un cuadrito de habilitar contenido, tú ponle habilitar contenido y vámonos al menú crear y ahí vete por favor a asistente para consultas. En la opción o en el cuadro de diálogo de nueva consulta te voy a pedir por favor que le des doble clic o que aceptes la primera opción, asistente para consultas sencillas. El trabajo con esta base de datos de productos es un ensayo. Te voy a decir cómo se hace una consulta sencilla para que tú posteriormente lo hagas en tu biblioteca. Le damos aquí a aceptar y aparece este cuadro de diálogo. En ese cuadro de diálogo te voy a pedir que selecciones el producto y el precio de tu tabla ventas, que ya está definida. Y le das clic a finalizar. Si te das cuenta, ya aparece una consulta sencilla en donde están los datos de unos productos de ropa y los precios que tiene cada uno de ellos. Este es el proceso para hacer una consulta sencilla. Cierra la base de datos de productos, no es necesario que la guardes. Esto solo es un ensayo. El archivo de productos no se sube a la plataforma del curso. En el siguiente paso vamos a volver a abrir nuestra biblioteca y ahora yo te voy a pedir que hagas una consulta sencilla. Revisa los pasos 14 a 16 para que la puedas llevar a cabo. Del menú crear, seleccionas tu asistente para consultas. La primera opción, asistente para consultas sencillas, y después vamos a hacer una consulta de la tabla de libros con el código del libro
y con el título. Y le vamos a dar finalizar. Y van a aparecer, tú sí vas a tener definidos los títulos, entonces ya hiciste una consulta que no tiene todos los campos de la base de datos, que solo tiene código y títulos de los libros. Y a continuación vamos a ver cómo se hace una consulta más elaborada. Por el momento solo tenemos dos tablas, libros y usuarios. Ahora vamos a meter una nueva tabla que se va a llamar préstamos. Entonces del menú, para ello, del menú crear, vamos a seleccionar otra vez diseño de tabla y vamos a ingresar los siguientes campos. Código préstamo, código libro, código usuario, fecha préstamo y finalmente fecha de devolución. Las fechas son de tipo fecha hora. Cámbiale el tipo, por favor. Y te voy a pedir que verifiques lo que sigue. Bueno, esta tabla hay que guardarla con el nombre de préstamos. Y le damos clic a aceptar. Y se me olvidó marcar la clave principal, entonces aquí le voy a dar cancelar. Y como lo dice el paso 22, vamos a seleccionar el código del préstamo como clave principal. Y ahora sí guardamos nuestra tabla de préstamos. Fíjate cómo escribí los nombres de los campos. Aquí están juntos código préstamo, código libro, código usuario. Y en la tabla de libros tiene que aparecernos tal cual. Código libro junto y en la tabla de usuarios, código usuario. O sea, los nombres de los campos deben de ser consistentes. Ahora en los préstamos, elige tu vista hoja de datos. Yo ya estaba aquí. Si tú no estabas, sigue el procedimiento que acabo de hacer para llegar a esta ventana. Y ahí vamos a empezar a escribir información de las tres tablas. Entonces aquí le voy a poner todos los campos de un préstamo. Es el préstamo 01. Voy a elegir un código de los libros que ya definí. Voy a elegir un código de usuario que ya esté ingresado en la tabla de usuarios y voy a poner fechas de préstamo y de devolución. A continuación te voy a pedir que tú repitas el paso 24, el paso anterior, para que ingreses los datos de dos préstamos más, por favor. Define todos los campos con usuarios y libros que hayas definido en las tablas correspondientes. Las fechas no importa, las de entrega y devolución, las de préstamo y devolución. En el siguiente paso te voy a pedir que actives cada una de tus pestañas y le vayas dando clic al botoncito de cerrar. Si alguna no estuviera guardada, Access te va a avisar y tú le debes de poner guardar y después la cierras. Ahora nos vamos a ir al menú herramientas de bases de datos y vamos a relacionar nuestras tablas. ¿Para qué sirve relacionar las tablas? Para que la máquina pueda cruzar la información, los campos de información de una tabla y otra, y nos pueda hacer reportes que ayuden a la toma de decisiones dentro de la empresa. En herramientas de bases de datos tienes un botoncito que se llama relaciones, que te puede aparecer así de manera extendida si tus ventanas son horizontales o así de manera compacta si tus ventanas están de manera vertical. No importa, el chiste es entrar a relaciones. Ahora vas a seleccionar las tres tablas. Lo puedes hacer aquí en libros que ya está seleccionada, oprimir el Shift, seleccionarlas las tres y pulsar el botón de agregar.
le das cerrar y ya tenemos nuestras 3 tablas en una ventana en donde se nos dice que no hay relaciones entre ellas. Para relacionar las tablas de la base de datos y poder hacer reportes, vamos a elegir de libros el código del libro y lo vamos a dirigir hacia código del libro de la tabla préstamos. Y aquí le das clic al botón de crear. Y para establecer la relación entre la tabla de préstamos y la de usuarios, le damos clic en préstamos a código de usuario y arrastramos hacia código de usuario de la tabla usuario. Aquí puedes verificar que todo está bien y le das crear. Y ya tenemos relacionadas nuestras 3 tablas de la base de datos biblioteca. Ahora vamos a crear nuestra consulta y del menú crear, vete por favor a la opción diseño de consulta. En la opción diseño de consulta otra vez seleccionas con el Shift tus 3 tablas y le das agregar y cerrar. La consulta implica que yo voy a escribir o a seleccionar y a poner en la parte inferior de la pantalla los campos que quiero que aparezcan en mi reporte o consulta. Fíjate bien cómo es. Aquí en el paso 34 dice que de la tabla de préstamos arrastres a la parte inferior el código del préstamo, que arrastres a la parte inferior el código del libro de la tabla libros y que arrastres de la tabla usuario el código de usuarios, entre otros campos. Velos arrastrando cada uno de ellos. Y ya que termines, guardas tu consulta dándole clic derecho a la pestaña como consulta préstamos. Le das a aceptar. Y hasta aquí vamos a dejar el ejercicio. Te voy a pedir por favor que tú subas este archivo después de guardarlo a la plataforma del curso. Y aquí en la consulta préstamos ya te debe de aparecer toda la información que se haya ingresado. Esto es lo que yo voy a calificar.